Muy buenos días a todos, mi nombre es Felipe Quirós y el día de hoy les voy a presentar el funcionamiento de un motor DC con inversión de giro, además de poseer una partida por etapas. Para empezar a analizar este diagrama, vamos a partir por el diagrama de fuerza, ¿vale? Este diagrama de fuerza posee una protección, que es la protección termomagnética. Después hay un conversor que va a transformar corriente alterna a continua para nuestro motor que está en corriente continua. El arreglo que se puede observar acá es para un sentido y otro. KM1 va a ser sentido horario y KM4 va a ser sentido antihorario. Luego estas resistencias que están en serie van a ser para la partida por etapas. La resistencia que se encuentra al costado va a ser para hacer una caída de tensión con el fin de que al motor que yo estoy trabajando, que es de 180 volts, en vez de llegarle 230 o 220, le lleguen menos cantidad de voltaje. Y la última resistencia que se encuentra aquí con este contactor es para un freno dinámico que va a ser accionado por la parada de emergencia. Una vez analizado el diagrama de fuerza, vamos a analizar el diagrama de control. Como pueden ver, poseen varios elementos, como el fusible, una parada de emergencia, el stop, contactores, pulsadores, bobinas de contactores, un relé temporizado a la conexión y luces piloto. Entonces, para entender este diagrama de control, vamos a partir del principio. Acá hay un fusible, por aquí pasa la corriente. En este caso, la parada de emergencia se encuentra normalmente cerrada, por lo tanto va a circular por aquí la corriente. En el caso que yo accione esta parada de emergencia, lo que va a hacer es que en vez de irse normalmente por este camino, va a ir hacia el KM5, que es una bobina, la cual va a accionar el freno dinámico, que es el que se encuentra en el diagrama de fuerza en la parte inferior. A la vez también va a accionar una luz que en este caso es roja. En el caso de que el freno no esté activado, va a seguir por la corriente circulando hacia el stop. El stop, como normalmente es cerrado, va a seguir hasta el KM5, que KM5 en este caso está cerrado, ya que si hubiera activado la parada de emergencia estuviera abierto y no podría circular corriente a través de él. Entonces pasa por el KM5. Acá tengo dos opciones, o pulsar el pulsador 1, que va a hacer que la máquina gire en sentido horario, o el pulsador 2, que va a hacer que la máquina gire en sentido antihorario. En este caso voy a presionar el Start 1. ¿Qué va a ocurrir? La corriente va a circular por esta línea. Si yo le doy el Start, va a pasar la corriente por el pulsador, pasa por KM4, que está normalmente cerrado, y va a activar la bobina que va a enclavar este contactor. Entonces, al estar enclavado, por acá va a seguir circulando corriente a pesar de que yo suelte el Start 1. Como se activa KM1, también se va a activar K1, que es un relé temporizado. Es decir que cuando yo accione el Start 1, va a pasar un tiempo, como esa es la conexión, y después va a ocurrir una lógica de cableado que va a ser la siguiente. Pulso Start. Se activa KM1 y se activa K1. K1 va a accionar sobre K1. Entonces este contacto se va a cerrar y va a provocar que se accione la bobina de KM2. Que la bobina de KM2 se va a enclavar, ya que en este caso hay un contactor KM2. Pero además va a cerrar esta parte del circuito de fuerza o del diagrama de fuerza. Ya que en vez de la corriente pasarla por la resistencia, como se cerró aquí con KM2 producto del relé temporizado, va a ocurrir que la corriente en vez de circular por la resistencia, va a circular por camino más fácil, que en este caso va a ser el contactor, ya que no posee ninguna resistencia o oposición a la corriente. Entonces pasa por ese KM2, pero además de la bobina que se acciona, se va a accionar un relé temporizado que va a provocar que este contacto se cierre, lo que provoca que KM3 se enclave, y KM3 a la vez también posee una lógica en el diagrama de fuerza que va a producir que este contacto se cierre o conmute, cambie de estado de normalmente abierto a normalmente cerrado, lo que va a provocar que en el caso anterior de R1, en R2 también la corriente va a ir por el camino más fácil, que es donde no se encuentra resistencia. ¿Cuál es la importancia o cuál es el funcionamiento de hacer esta maniobra antes de que le llegue la corriente al motor? Pues como dije principalmente al principio del video, este es un motor DC de inversión de giro con partida por etapas. En este caso en concreto son 3 etapas. Una etapa va a ser cuando la corriente va a circular por estas dos resistencias más resistencia de caída de tensión. Mi segunda etapa va a ser cuando en este contactor KM2 pase la corriente por él y pase la corriente por esta resistencia de R2. Esa va a ser mi segunda etapa. Y la tercera etapa va a ser cuando se accione tanto KM2 como KM3 y la corriente pase por esos contactos en vez de la resistencia. Esto se realiza con el fin de disipar la corriente peak. Ahora vamos a simular esto en K décimo. Le damos a simulación.
activamos el termo magnético y le damos a Start. Este va a ir en sentido horario, van a pasar 4 segundos y se va a activar la primera etapa. La primera etapa es cuando no se acciona ni KM2 ni KM3, pasa por la resistencia. En 4 segundos debería activarse KM2, que acá va hasta la segunda etapa, pasa por KM2 y pasa por resistencia. Ahora se debería activar KM3, que es la tercera etapa, y con esto estaría funcionando el motor. En el caso de que yo quisiera activar el otro pulsador, no me dejaría, ya que hay un enclavamiento cruzado, lo cual es una medida de protección para que no se accionen los dos contactores a la vez y produzca un cortocircuito. Ahora vamos a ver cómo actúa el freno dinámico, que es la parada de emergencia. Yo lo acciono y debería accionarse KM5 y un cortocircuito en esta zona. Esta resistencia de freno va a variar si el freno va a ser abrupto o va a ser controlado. Si esta resistencia de frenado es muy alta, va a ser un freno controlado, y si es muy pequeña, su freno va a ser más abrupto. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video y muchas gracias por quedarse hasta el final.